Elche está a punto de vivir otro eclipse solar que va a ser histórico, al igual que lo fue el de 1900, un hecho que marcó un antes y un después en la ciencia. Por eso nos hemos venido a esta exposición de la Biblioteca Pedro Ibarra para conocer esos datos y esos documentos de 1900. Y me acompaña Laura, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a vosotros a la biblioteca. Y también Ana, que es un poco la que ha hecho todo este montaje, bienvenida. Gracias a vosotros. Bueno, Laura, ya lo introducíamos, pero ¿en qué consiste esta exposición? Bueno, ya que, como tú dices, España va a ser un lugar privilegiado para poder contemplar en agosto, el 12 de agosto, el eclipse, hemos aprovechado ese acontecimiento y hemos rescatado de nuestros fondos especiales, tanto fondo librario como prensa, noticias que hacen referencia a ese eclipse que hubo en 1900 y que también se pudo visionar desde la zona de Elche. Y bueno, Ana, en esta exposición, ¿qué podemos encontrar? Porque hay documentos de todo tipo. Hay hasta 3 vitrinas donde podemos ver de todo. Cuéntanos. Bueno, lo que se intentaba es un poco contar y al mismo tiempo revelar el fondo histórico de la biblioteca, porque muchas veces parece que las bibliotecas solamente prestamos libros y la Biblioteca de Elche tiene la gran suerte de tener un gran fondo histórico, en buena parte debido a Pedro Ibarra. De hecho, parte de la exposición esta se la debemos a Pedro Ibarra. Y lo que hemos hecho, en cierto modo, es, bueno, pues representar un poco ese momento histórico donde, según las crónicas en Elche, los vecinos de Elche en 1900 recibieron, según las crónicas, 25.000 personas. Llegaron rusos, llegaron la Sociedad Astronómica Francesa, con su presidente Camille Flammarion, llegaron también la Sociedad Astronómica Inglesa, que se quedó en el Hostal La Confianza, en lo que es actualmente la calle Hospital, y bueno, reflejar además también esa importancia para la ciencia que fue en ese momento la Elche. Fue José Landerer, que también fue un astrónomo aficionado valenciano, el que dijo que en Elche y Santa Pola eran los mejores puntos de visionado y de hecho hizo muchos cálculos y se lo comunicó a todas las sociedades europeas. Aquí llegaron hasta rusos a ver el eclipse. Entonces, de pronto fue una fiesta astronómica, ¿no?, donde había telescopios. Es verdad que la ciudad se volcó, el alcalde, bueno, hay cosas, anécdotas graciosas, ¿no?, porque el alcalde pidió que se encalaran las calles, que los niños fueran bien vestidos, por favor, que no chillaran y dejaran tranquilidad a los científicos, etcétera. Pero sí que es verdad que fue un momento muy importante porque el desarrollo de la fotografía y el desarrollo de la electroscopía, permitieron por primera vez hacer fotografías de la solar, de la corona solar en el eclipse, y a partir de los distintos colores de la corona solar, poder dictaminar qué composición química podía tener el Sol. Porque hasta ese momento no se sabía qué composición química tenía el Sol. De hecho, la palabra helio, que define un componente químico, se llamó en principio así porque procedía del Sol, por decirlo de alguna manera. En Elche también, además, fue un momento muy álgido. Hay una persona, que es Pedro Ibarra, que se preocupa de recoger todos los informes, recoge autógrafos de las personajes que vienen y le manda un informe a la Biblioteca Nacional. En la tercera vitrina que tenemos aquí hemos puesto, de hecho es la última cartela, hemos puesto un código QR porque la gente se puede descargar ese informe que Pedro Ibarra mandó a la Biblioteca Nacional. Por poner un poco de orden, la primera vitrina la hemos dedicado al eclipse en general. Los primeros eclipses del siglo XX se llamaron los eclipses españoles porque hubo uno en 1900, uno en 1905 y uno en 1912. Aparte había habido otro anterior en 1860, donde se obtuvo la primera fotografía de la corona solar. Y después las otras dos vitrinas están dedicadas a lo que es Elche, o sea, ese momento en Elche. Por una parte tenemos
Bueno, algún libro curioso, como por ejemplo que los que venían de la Universidad de Montpellier se quedaron en la casa de campo del industrial Gervasio Torregrosa. Por ejemplo, el alcalde también ofreció su casa, es decir, el pueblo estaba dispuesto a acoger a estos científicos. Camilo Flammarion, que no sé si saben, pero Camilo Flammarion fue recibido en Valencia como si fuera el Víctor Hugo de la astronomía, fue recibido por una masa. Hemos puesto una colección que además también forma parte del fondo histórico que es de Maciá, de Ors Maciá, y que es una colección potentísima que también tenemos, ¿no? Y después hemos puesto periódicos de la época, un periódico ABC, porque los periódicos nacionales también se hicieron eco, hay una revista de Barcelona, y por fin en la tercera vitrina lo que hemos reflejado son las fotografías que tuvimos la suerte que en ese momento un fotógrafo de Monóvar, que nos puede decir el nombre Laura, sí. Cerdá, hizo las fotografías en placas de vidrio, tienen una calidad estupenda, y después he de decir que casi todo lo que es el contenido de la exposición ha salido de un libro anterior, un libro que fue escrito por Vicent Soler, por Joaquín Serrano y por Joan Castaño, y realmente toda la información de la exposición está en ese libro. Sí que es verdad que como no teníamos dos fotografías que nos parecían muy interesantes, hemos puesto el libro abierto porque una foto aparece en una serie de señoras que en la prensa local se decía que eran los astrónomos y sus señoras. No, eran aficionadas a la astronomía. Lo que pasa es que aquí, en un pueblo como Elche, ver a señoras que manejaban telescopios, que manejaban utensilios científicos, pues debía de ser algo muy chocante. Y por otra parte hemos puesto otra foto con una especie de dragón, porque también, como aquel que dice, hubo gente ceniza. Es decir, hubo vecinos que asustaban a la población diciendo que iba a ser el fin del mundo, que iba a ser Elche iba a desaparecer, la noche iba a ser eterna, etc. Y por fin también hemos puesto, hubo una novela que escribieron Vicent Soler y Maite Coves, y hay un dibujo de Castillejos. He de decir que no hemos puesto que era de Castillejos porque yo no llegué a leer, está tan oscura que no llegué a leer el nombre. Pero sí que es verdad que refleja un poco, porque el eclipse fue a las 2:15 de la tarde. Es decir, de pronto las gallinas se fueron a acostarse, los gallos empezaron a cantar porque era de noche, las ovejas se fueron tal. Es decir, de pronto a las 2:15 de la tarde el sol se apagó y la ciudad de Elche se quedó a oscuras. Entonces, ese dibujo de Castillejo refleja muy bien esa imagen que debió de tener la ciudad. Y bueno, Laura, también esta exposición lo que ayuda es un poco a la visión del pueblo, ¿no? No es una exposición que digas, no la voy a entender porque a nivel mis conceptos no son los suyos, pero oye, es cómo vivió el pueblo de Elche un acontecimiento histórico como este. Eso es, como bien ha explicado Ana, hemos querido dejar constancia de esas dos visiones, la visión científica y también cómo vive el pueblo de Elche a través de los artículos, sobre todo de prensa, que van escribiendo, relatando esa crónica, cómo lo vive, tanto desde el lado festivo como desde un lado también más agorero. Y yo pienso que puede quedar muy interesante y invitamos a todos que vengan durante todo este verano, estará hasta octubre, a visitarnos y a ver la exposición que hemos querido, destacando documentos muy valiosos que tiene la biblioteca. Por suerte la gente, cuando llegue este eclipse en agosto, la gente no va a estar así, ¿no? No va a pensar que se acaba el mundo, gracias a documentos como este. Te quería decir que, por otra parte, la biblioteca está abierta. Esta exposición va a estar hasta final de octubre, ¿no? En principio tenemos prevista una charla, pero ya avisaremos también de cuándo va a ser y de quién la va a dar. Pero sí que es verdad que está abierta a visitas. Evidentemente ahora con el calor que hace, estamos dispuestos, pero visitas de grupos, visitas de gente que quiera verla, que quiera que les expliquemos la exposición, por supuesto nos pueden llamar y pueden concertar alguna visita. Pues ahí queda el mensaje, tenemos esta cátedra, estos documentos, este archivo municipal, esta cátedra Pedro Ibarra, donde, oye, tenemos la historia viva de Elche y exposiciones como esta, pues nos permiten poder revivirla. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros.
Grupo Horizonte y la Casa de las Conchas han patrocinado este programa.